¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, como les acomode en cada uno de los lugares en que amablemente nos estén viendo. En esta ocasión estamos en un módulo, en una charla numismática. Volvemos a las charlas numismáticas me siento muy halagado porque yo invité a una persona muy especial desde hace tiempo y se había ido postergando por estas cuestiones, pues que todos sabemos, ¿no? De las contingencias, pandemias, coincidir en tiempos estamos a la par del proyecto de Academia Numismática, que también ha sido muy bien recibido, pero para no darles más largas y ya no elongar tanto esta charla numismática en la introducción, recordemos que es una charla numismática y como tal, pues le damos la bienvenida a don Roberto Jovel, a quien le tengo mucha admiración. Bienvenido, don Roberto. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto, Carlos. Vamos a tener, como lo señala, una charla sobre temas numismáticos que es, pues, es un interés común. Exactamente. Precisamente dentro de este espacio de charlas numismáticas, pues los compañeros, nuestros colegas, tanto coleccionistas como numismáticos y algunos autores de libros, como es el caso en esta ocasión, pues charlamos de manera muy ligera, o sea, algo muy cómodo, muy a gusto. Y aquí yo invité a don Roberto porque precisamente poco a poco bueno, desde que inicié yo en esto del coleccionismo, no quiero puntualizar en un plano personal, pero varios compañeros platicando con ellos, en alguna ocasión hemos tenido contacto con la moneda centroamericana y sudamericana. Entonces, al irnos a la bibliografía, todos coincidimos y siempre aparece el nombre de Roberto Jovel. Entonces, para aquellos compañeros que van iniciando en esto de la numismática y del coleccionismo y les atraiga este tipo de numismática, pues miren, nuestro invitado, les voy a dar una breve referencia de quién es este señor que amablemente aceptó mi invitación y que ahora está con nosotros. Él comenzó a coleccionar monedas centroamericanas desde 1946 y ha vivido en varios países. Incluso ha estado aquí en México en los años 70, cuando residía por trabajo. Ingresó a la Asociación Numismática de Chile en 1987. En el 97 retornó a su país de origen, que es El Salvador, y se dedicó a investigar los antecedentes para escribir sobre la historia numismática salvadoreña. En 1999 publicó el primer volumen de su trabajo y comprendió un periodo desde la independencia hasta el año 1940, de la época de la Federación Centroamericana hasta su disolución. Posteriormente se creó la Asociación Numismática Centroamericana y organizaron un primer Congreso Numismático Centroamericano con sede en San José, Costa Rica. Después, por motivos familiares, se trasladó a Chile, en 2002 ya, y se reincorporó a la Asociación Numismática Chilena. A partir de eso ha venido publicando diversos libros adicionales sobre la historia numismática salvadoreña, centroamericana y de otros países como Perú. En el 2017 regresó nuevamente a vivir a San Salvador, donde actualmente estamos haciendo esta charla numismática. Y en el 2019 fue nombrado presidente honorario de la Asociación Numismática Salvadoreña, ANUSAL. Es uno de los miembros fundadores de la Unión Americana de Numismática, la UNAM, y preside el Polo Centroamericano de la misma. También ha participado en la revista electrónica de la UNAM, que se está editando en El Salvador, y es miembro del consejo editorial de dicha publicación. En los últimos meses ha publicado, bajo la Asociación Numismática Salvadoreña, sendas guías como de las monedas centroamericanas conmemorativas, y está trabajando una tercera que se refiere a errores de monedas salvadoreñas, que debe de salir próximamente en alguna semana. Es miembro de la American Numismatic Association, la ANA, de los Estados Unidos, desde los años 90,
y la Numismatics International, con sede también en Estados Unidos. Pues para que vean, les voy a dar una referencia adicional de la bibliografía, de parte de la bibliografía que ha escrito don Roberto Jovel. Uno de ellos es Medallas de Proclama de los Reyes de España, usadas como monedas en Centroamérica, la influencia de Francisco Morazán sobre numismática centroamericana en coautoría con Manuel Chacón, las monedas que circularon en El Salvador durante la época colonial española de los siglos XVI a XIX, así como de la historia numismática de El Salvador en el siglo XIX y de la historia numismática de El Salvador en el siglo XX, del nacimiento hasta la desaparición del Colón. También desde la independencia hasta 1896. Otra publicación es Monedas de Proclama Centroamericana durante la anexión al Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide. Una más es Las Monedas en tiempo de los apóstoles y otro más en los tiempos de Jesucristo. Una más es Dionisio de Hortano en la numismática peruana en el siglo XIX. Otra más, las monedas provisionales salvadoreñas en la Federación Centroamericana y las monedas, su definición de tipos y variedades, la moneda de necesidad en Guatemala. Entonces, esta es una breve semblanza de toda la bibliografía que ha escrito don Roberto Jovel y reitero el agradecimiento porque por fin estamos haciendo esta charla numismática. Y pues para que iniciemos y ya me calle yo un poquito, pues le doy el uso de la voz, don Roberto, para que nos cuente cómo fue que inició en esto de la numismática. A ver, cuéntenos, don Roberto. Claro que sí, Carlos. Mire usted, no es que haya nada como muy especial sobre la forma como, bueno, comencé con este tema de la numismática. Lo que sucedía es que, tal como a muchos de nosotros, nuestros padres solían darme una cantidad de, bueno, dinero fija todas las semanas para que yo pudiese, vamos, comprar mis chicles o lo que fuera. Sí. Y eso comenzó cuando yo tenía más o menos unos 5 o 6 años, bueno, la década de los años 40. Ahí pude notar cómo eran esas monedas salvadoreñas de esa época y 2 años más tarde, bueno, me tocó vivir en otros países de esta región. Estuve primero en Nicaragua, luego Costa Rica, Panamá, Honduras y además visitábamos Guatemala para vacaciones. Entonces, mientras viví en esos otros países, obviamente que me daban esta asignación familiar, por ¿no? llamarla de alguna manera, pero pues eran bueno, monedas bueno, distintas de las salvadoreñas, como uno esperaría. Y eso me ha hecho comenzar fijándome en ellas y también comencé con una pequeña colección, digamos, personal. Estamos hablando obviamente de, bueno, monedas de 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos de esos países. Y cuando venía algún cumpleaños o porque yo me había portado bien, solían darme alguna moneda de esto de más alto valor. Y así entonces comencé. Confieso sí que cuando entré a la prepa, como bueno, dicen ahí en México, y a la universidad, abandoné ese hobby bueno, inicial. Y no fue sino hasta cuando bueno, estaba residiendo en México por bueno, trabajo. Bueno, trabajaba en las Naciones Unidas bueno, en esa época. Y además mis hijos estaban en los Scouts.
Y en los scouts, ellos necesitaban pasar algunas pruebas, entre las que estaban una sobre coleccionismo. Y lo que unos de ellos eligieron fue esto de coleccionar monedas y otros esto de coleccionar estampillas. Y por mi trabajo se me hacía, bueno, viajar con alguna frecuencia hacia otros países de la América Latina. Y cuando yo llegaba de regreso de esos viajes, y esto pues mis hijos iban al aeropuerto por mí, una de las, digamos, primeras cosas que ellos hacían era meter ¿no? la mano dentro de la bolsa para ver cuáles monedas nuevas traía. Okay. Entonces, eso ayudó para que ellos bueno, hicieran estas colecciones, pasaran esas pruebas. Y bueno, de hecho, dos de mis hijos todavía continúan con esta afición. Pero ese fue el momento en que como que se me han abierto los ojos para retomar mi ¿no? antigua colección. Y fue entonces en torno, ahí por el año 70, 71, cuando digamos, comencé tomándolo en serio. Y así pude, bueno, a lo largo de los años, y bueno, aprovechando de que me ha tocado vivir en varios países, como ya dije, México, pero también Costa Rica, Chile, por esto de trabajo, ahí aproveché como para ir aumentando esta colección. Diría yo que ese es el origen de mi interés por este tema. Perfecto. No, pues afortunadamente para nosotros, ¿no? Me refiero al foro del coleccionismo y específicamente del coleccionismo de moneda, la numismática, pues se abocó usted a la investigación en el sentido de ir formando ciertas guías de antecedentes para un coleccionismo ya más serio, más enfocado, más en forma. Y es aquí donde le reitero al público que nos está haciendo favor de vernos, de que escrito usted una bibliografía adecuada, no únicamente ceñida a su nación, ¿no? Al Salvador, sino que también ha incluido a diversos países. Entonces es algo de agradecerse y yo creo que se lo dicen de manera constante en los foros en los que, bueno, antes de todo este lío de la pandemia, usted ha participado en diversos foros, ¿es verdad? Sí, así es. Pero, bueno, yendo bueno, hacia algo que usted mencionó, lo cierto es que, bueno, comencé simplemente reuniendo monedas Sí. y no fue sino hasta bueno, muchos años después, hacia el año 97, cuando jugué de las Naciones Unidas, que de entonces pude dedicarme a bueno, hacer investigación sobre historia de la moneda. Y eso fue digamos, motivado porque hasta esos años todavía no se tenía una relación histórica sobre la moneda salvadoreña al detalle. Teníamos fragmentos y bueno, muchos de esos fragmentos eran erróneos. Entonces, cuando jubilé y tuve algún tiempo libre, pude meterme a los archivos para ir reuniendo esta información como para realmente poder escribir de una manera sistemática la historia de cómo nació la moneda salvadoreña y cómo fue ella evolucionando. Ahora bien, ese fue el inicio, pero mientras hacía esa investigación, descubrí, entre comillas, que no era factible intentar
hacer una investigación aislada solo sobre El Salvador, sino que como hay una historia común con esto de todo Centroamérica, pues era necesario también analizar qué era lo que estaba pasando dentro de esos 5 países. Además de eso, también el hecho de que durante varios siglos formamos parte de la, digamos, corona española y que eso pues era más amplio de lo que era Centroamérica, obviamente, pero en esto de términos numismáticos también era una raíz común y era necesario entenderla y investigarla eh, para uno formarse una idea clara de qué era lo que había pasado en El Salvador. Y eso es lo que me hizo entonces ampliar el alcance geográfico de mis investigaciones sobre historia numismática. Perfecto. Don Roberto, aquí acaba usted de mencionar cierto vínculo histórico que atañe a esta parte territorial, ¿no? Que entonces tenía con la península ibérica, bueno, con la que todavía no podíamos denominarla España, ¿no? Pero era ese vínculo en el Claro, cual también está incluido, de cierta forma, por estar de esta parte del continente americano, lo que entonces era la Nueva España, ¿no? Y que a raíz de una independencia que se tornó en lo que ahora es nuestro país, México, existió luego de la independencia de cortar el cordón umbilical, por ponerle un término coloquial, y nace el primer imperio mexicano, ¿no? Y es aquí donde tiene también que ver uno de los libros que acabo de citar, que atañe a Agustín de Iturbide, que fue el primer emperador de México y que tuvo cierta inferencia, cierta inclusión con algunos de los territorios que acaba usted de nombrar, ¿no? En este caso, Guatemala y El Salvador. ¿Nos puede hablar un poquito sobre esa parte de su bibliografía? claro que sí. Bueno, con todo gusto. Bueno, a ver, en el año 1821, eh, cuando tanto México como, digamos, Centroamérica y esto de Perú se han ahí independizado de España, eh, bueno, El Salvador era parte de la capitanía de, bueno, Guatemala. Exacto. Esta capitanía incluía, en bueno, términos geográficos, Chiapas, digamos, Guatemala mismo, El Salvador, Honduras, Nicaragua y bueno, Costa Rica. Resulta que las noticias sobre Iturbide y esto de su plan en Iguala, obviamente llegaron también hasta Chiapas primero. Y esto de Chiapas, que como todo lo demás de bueno, Centroamérica en esa época, esto venía bueno, considerando ser independiente por digamos, múltiples razones. Entonces, esto de Chiapas, en septiembre de ese año, decide declararse independiente. Y esa noticia llega unos 2 días más tarde hacia Guatemala, que era la capital de la audiencia, y rápidamente ellos toman esa misma decisión y bueno, la noticia sigue bueno, llegando a las otras provincias y todas deciden ser independientes. Ahora, bueno, el tema era que había unas ideas encontradas dentro de esas provincias. Digamos, Chiapas quería claramente anexarse a México y digamos, esto Iturbide.
Digamos, Guatemala misma, ellos estaban divididos entre eso o ser algo totalmente aparte. Y ya, bueno, así para abajo. Los salvadoreños de esa época querían ser ellos totalmente independientes. No querían depender ni de España ni de otro país. Entonces, lo que se acordó fue que íbamos a ser independientes, ciertamente, y que se iba a convocar a un congreso especial con representantes de estas diferentes provincias para decidir cuál iba a ser la forma del, digamos, gobierno de esa nueva nación. Y se han enviado todas las invitaciones del caso a las diferentes provincias, convocando para ese congreso al año siguiente, hacia el año 22. Mientras tanto, Iturbide envió una invitación a los centroamericanos para ser parte de su imperio. Y con esa invitación les hizo ver a los centroamericanos cuáles beneficios podrían tener de unirse a México. Ante esa invitación y ante algunas presiones de índole, digamos, político, militar, una mayoría de las, digamos, provincias y de los ayuntamientos decidieron ellos anexarse a México, cosa que bueno, sucedió en enero del año 22. Pero hubo algunas provincias, entre ellas en El Salvador, una parte de Honduras y una parte de Nicaragua que no estaban de acuerdo, porque ellas querían ser totalmente independientes. Entonces, llegó hacia Centroamérica, hacia Chiapas primero, luego Quetzaltenango, luego Guatemala, un ejército imperial desde México. Y luego de que bueno, llegó a Guatemala, bueno, decidieron por órdenes de Iturbide que si era necesario, ellos obligarían a los salvadoreños y a los hondureños y a los que se, digamos, opusieran a anexarse al Imperio Mexicano. Y así fue como en enero del año 23, este ejército bueno, mexicano, con bueno, ciertamente unos elementos de las otras provincias, ellos invadieron y tomaron San Salvador, luego de que han ellos puesto sitio a la capital. Entonces, San Salvador quedó en poder de ese ejército imperial hacia mediados de febrero. Y bueno, en marzo, o sea, unas 3 semanas más tarde, llegó la noticia de que Iturbide había caído. Entonces, en ese momento, el ejército imperial decidió irse para México de regreso. Y hay muchos detalles. El asunto es que mientras bueno, fuimos parte de ese imperio mexicano, se han ahí acuñado algunas medallas de la proclama para Iturbide. Bueno, básicamente en bueno, Chiapas, Quetzaltenango, bueno, Guatemala y bueno, Nicaragua, Honduras también. De El Salvador por el hecho de que bueno, estaba sitiado y eso nunca lo hizo. Esas monedas, perdón, esas medallas finalmente terminaron circulando como moneda, porque no se tenía acá en Centroamérica moneda suficiente para las necesidades de los mercados. Entonces,
circularon finalmente como unas monedas. Ayudó eso porque esas medallas habían sido acuñadas en estos cospeles de 2 reales y de 1 real. Entonces eso circuló acá como una moneda. Perfecto. Así que ahí hay un vínculo interesante. Solo debo aclarar de que si bien tienen digamos, diseño de Iturbide con su busto y demás, pero esas medallas fueron acuñadas en Guatemala, que era donde había una casa de moneda real en la época española. Y eso incluye a la de Chiapas. Bueno, mucha gente en México ha creído que, porque Chiapas es ahora mexicano, de que esas medallas para Chiapas fueron hechas en la Seca de México, pero no es así. Esta es una de las cosas que hemos averiguado dentro de esta investigación a la que usted hacía referencia. Exacto. Exactamente. A este vínculo histórico narrado por nuestro invitado de charlas numismáticas, estamos vinculándolo precisamente con esta serie de investigaciones, ¿no? La bibliografía correspondiente que se apoya en soporte de archivos históricos de cada una de estas naciones. Como bien lo anota don Roberto, había cierta renuencia, ¿no? Por parte de algunos territorios, en parte de Nicaragua, bueno, en este entonces El Salvador era parte de la Capitanía de Guatemala, también había cierta renuencia en otra parte de Honduras. Entonces manda un ejército imperial que estuvo a cargo de Vicente Filisola, y entonces es aquí donde de manera coercitiva se impone, de manera, pues, usando casi la fuerza, ¿no? La intimidación, se impone que la parte que no estaba de acuerdo con este imperio, con anexarse al imperio mexicano de Agustín de Iturbide a raíz de esta independencia, pues que estuvieran de cierta forma sometidos, ¿no? Entonces es aquí donde incide la numismática, que bien acaba de relacionar don Roberto Jovel, en el sentido de que se acuñó en esta parte de territoriales, ¿no? Chiapas, como bien también lo nota, no era parte de México, o sea, era como, todo el mundo ve a Chiapas ahorita como si siempre hubiera estado, pues como Chihuahua, como Sonora, como Veracruz, como, no, Chiapas era también independiente, no era parte. Entonces, es aquí donde existen estas medallas de proclamando al imperio mexicano de Iturbide, estas naciones independientes o estos territorios independientes estaban proclamando en un afán de reconocimiento a Agustín de Iturbide como emperador. Entonces es aquí donde es un breve y un efímero imperio mexicano y de pronto desaparece, ¿no? Entonces entra la República en México, la República Mexicana se torna y la moneda ya estaba como tal, ¿no? La proclama, eran de metales preciosos en moneda más menuda, que es lo que se necesitaba para agilizar el comercio en esa época. Entonces aprovecha y se utiliza como moneda. ¿Por qué? Porque era de metales preciosos y sus cóspeles, como bien lo nota don Roberto, de 1 y de 2 reales. Entonces hizo que sirviera, que funcionaran como tal, y es ahí el vínculo que en este momento podemos pues observar que existe entre México y Centroamérica, y viene muy bien reflejado de manera muy pormenorizada en la bibliografía de don Roberto, que hace rato hicimos relación, intitulada Monedas de Proclama en Centroamérica durante la anexión al Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide. Entonces ahí tienen ustedes una recomendación de nuestro autor Roberto Jovel, que nos puede dar una referencia más amplia de este tema. Pues, don Roberto, fíjese que hace rato lo comentábamos, ya haciendo un apartado de este vínculo, de que a mí se me hacía muy bonita esta moneda que tenían ustedes en El Salvador, ¿no? Que se denominaba Colón, y muy preciosa, y pues obviamente tiene mucho que ver con Cristóbal Colón, ¿no? Que esa parte de El Salvador, de San Salvador. ¿Nos puede dar una breve referencia para nuestro foro mexicano
¿por qué es que desapareció y cuál es la moneda que actualmente circula en El Salvador? Claro, con todo gusto, Carlos. Sí, Eh, Antes de que entre a eso, sí, eh, mucha gente puede preguntarse por qué es que los salvadoreños decidieron darle ese nombre a, bueno, su moneda, esto de Cristóbal Colón. Y es muy simple. En el año 1892, cuando se, digamos, cumplía el, digamos, cuarto centenario de que, digamos, Colón hubiese llevado a América, esta asamblea salvadoreña, o el, digamos, Congreso, para usar términos comunes, bueno, decidieron, como un homenaje a Mano Colón, cambiar nuestra ley monetaria de unos años antes y entonces designar a la moneda salvadoreña como Colón. Eh, Inicialmente, desde ese año, eh, las, digamos, monedas de un colón eran de plata, eh, con el, digamos, tamaño de los pesos bueno, mexicanos de esa misma época, y estos circulaban acá libremente. Y esa moneda se mantuvo con unos diseños cambiantes bueno, a lo largo de los años, hasta el año 2000, en que por, digamos, razones puramente económicas, eh, hubo una decisión del digamos, gobierno y del, digamos, Congreso salvadoreño de aprobar una nueva ley monetaria en la que se, bueno, señalaba de que los colones salvadoreños y los dólares de los Estados Unidos circularían simultáneamente en el, digamos, territorio nacional. Eso dice la ley del año 2000. Pero en la práctica lo que sucedió fue que el Banco Central comenzó durante bueno, todo el año siguiente eh, bueno, juntando toda la moneda y los billetes salvadoreños y los iba cambiando por dólares, en bueno, billetes y bueno, monedas a una tasa de cambio bueno, común, 8,75 colones por cada dólar. En ese, digamos, proceso, el Banco Central tardó prácticamente todo el año, bueno, calendario siguiente, hasta que, bueno, llegó el momento en que únicamente circulaba en todas partes, en los mercados, en la calle, bueno, monedas de los Estados Unidos. Y hemos llegado al punto en que, obviamente ahora, 21 años más tarde, solamente vemos moneda de los Estados Unidos circulando. Eh, no fue fácil para la gente, sobre todo porque la tasa de cambio no era un, bueno, múltiple muy así sencillo. Y esto, por ejemplo, para pagar el autobús, allá había problemas porque los 25 centavos salvadoreños de esa época eh, no eran, eh, eh, bueno, 4 centavos ni eran 3 de los Estados Unidos. Entonces, hubo una pequeña inflación ahí porque redondeaban para arriba. sí. Eh, y eso fue menos difícil dentro de las zonas urbanas, obviamente, porque la gente más o menos entendía cómo debía, digamos, relacionar una moneda con la otra. Pero en las zonas rurales, en el campo, los, digamos, campesinos que ellos trabajan la tierra, les ha costado mucho más. Cuando antes recibían a lo mejor 5 colones como su salario, ahora necesitaban ellos recibir eh, eh,
bueno, menos de los 50 centavos. O sea, era eh, algo difícil para que ellos entendieran. Pero bueno, mire, ya eso quedó atrás y ahora los salvadoreños usamos bueno, dólares. Sí. Para los, digamos, numismáticos, eh, ello significó una doble pérdida. Obviamente, bueno, todos los salvadoreños perdimos parte de nuestra identidad, pero para los, digamos, numismáticos, desde el año 2000 para acá, no hay entonces nuevas monedas para nuestras colecciones. Okay. Entonces, claro, esa es una pérdida, pero tal como la moneda tiene dos caras, esto tiene otra cara, que es que uno puede ahora tener una colección completa de bueno, monedas salvadoreñas que no la va renovando todos los años, que ya terminó. Pues sí, fíjese que sí, esa es la cara buena, ¿no? Que bien lo refiere. Aquí yo quise que nos mencionara precisamente alguien nativo, alguien original, natural de El Salvador, esta, pues esta circunstancia tan especial que incide en la numismática, ¿no? Como tal, y porque no lo dimensionamos gente de otros países. Afortunadamente, en charlas numismáticas tenemos foro pues de Sudamérica, de Centroamérica, obviamente de México, también de Norteamérica, que es, bueno, México forma parte de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, también tenemos en Europa, ¿no? En Alemania y en España nos han estado escribiendo. Entonces, es una forma de dimensionar las cuestiones que tienen que ver con la numismática que atañen. Y en este caso yo quise que nuestro invitado nos hablara de viva voz la experiencia que ha tenido en su país con este cambio, con esta decisión gubernamental de que su moneda nacional, ¿no? En este caso, fuera sustituida por el dólar estadounidense. Pero no es un caso aislado que atañe a El Salvador, también lo hemos visto en Panamá, por ejemplo, ¿no? Me viene en mente, no sé si Honduras, creo que tiene una circunstancia también similar, o Honduras no. Honduras, Eh, ¿no? no, es el Ecuador. El Ecuador, perdón, el Ecuador, que también el Sucre sufrió un menoscabo de esta similar naturaleza, pero en fin, son cuestiones que tienen que ver con la numismática y que en estas charlas es donde las mostramos a todo el foro que nos apasiona tanto esto del coleccionismo de monedas, billetes, medallas y pues en fin. Pues don Roberto, muchísimas gracias nuevamente por este tiempo, por esta invitación aceptada por usted. Y pues reitero, vean la bibliografía, está muy acuciosa, muy bien sustentada en una serie de investigaciones y es un referente, don Roberto Jovel, para la numismática en este caso. ¿Algo más que desee usted agregar, don Roberto, por favor? Y mire, solo hay un punto que creo que es importante destacarlo. Sí, Eh, durante la época colonial española, sí, eh, digamos, sobre todo siglo XVI bueno, XVII, para Centroamérica no se tenía una casa de moneda. Entonces, eh, la digamos, moneda que digamos, circulaba en estas latitudes provenía del digamos, pago de lo que estas zonas ellas exportaban fuera. Y una buena parte del digamos, comercio internacional de esa época, de los centroamericanos, era para con Nueva España. Y por esa razón circulaba acá bueno, moneda hecha en la Seca de México. sí. Años más tarde, ya en el bueno, siglo XVII,
de una parte de lo que nosotros ahí exportábamos, que era cacao, añil, bálsamo y otras cosas, también fue hacia Sudamérica. Y entonces comenzó llegando moneda peruana y circulaban acá tanto moneda mexicana como peruana. Y no fue sino hasta en 1732 cuando se ha establecido una casa de moneda en Guatemala, trayendo maquinaria y unos operarios desde Nueva España. Sí. Ahí recién Centroamérica comenzó produciendo moneda propia, pero nunca se pudo producir moneda suficiente para todas las necesidades de los mercados de las 6 provincias. Y por eso la moneda mexicana, peruana, siempre circuló acá en los mercados locales. Así que ese es otro vínculo que es importante y que yo lo describo ampliamente en el libro de las monedas que circularon en la época colonial. Así es. Es uno más de los títulos que mencionamos al inicio de esta charla numismática. Monedas que circularon en El Salvador durante la época colonial española de los siglos XVI a XIX. Me viene en mente, lo que acaba de mencionar es importante, es trascendente, porque como bien lo refiere, no tenían una casa de moneda como tal, sino que fue hasta 1732 en la que la maquinaria que existía en Casa de Moneda México se trasladó hasta ese punto de Guatemala y ahí nace la ceca NG, que quiere decir Nueva Guatemala. Entonces es ahí donde empieza a haber cierta acuñación de moneda, si se puede considerar de tinte local, pero obviamente éramos parte del reino en ese entonces peninsular. Y entonces es aquí donde empieza a circular una moneda ya como de tinte local, pero como bien también lo menciona don Roberto, hubo moneda también de la parte del sur, ¿no? Y en este caso de Perú, y es donde me viene en mente que a la postre se dan los resellos correspondientes, ¿no? Que avalaban la moneda de diversos lugares, de diversos territorios, pero la avalaban para circular en la parte que corresponde en este entonces a El Salvador. Y también me viene en mente que ya posterior, siglos después, aparece la moneda de necesidad como tal, ¿no? Que también es uno de los libros que tiene escritos don Roberto Jovel. Sí, mire, usted tocó, hay un tema interesante que es el de los resellos. Sí. Los, digamos, resellos aparecen desde la época colonial acá en Centroamérica, por el hecho de que se han introducido monedas que no cumplían con las normas de contenido metálico. Llegaban a veces monedas falsas o monedas febles los comerciantes obviamente se daban cuenta porque su peso no era al que ellos estaban acostumbrados. Entonces, los, digamos, gobiernos locales de esa época obligaban a la gente a, traer eh, todas esas monedas para ser examinadas por unos expertos. Y aquellas monedas que eran encontradas buenas eran entonces reselladas como una garantía para que la gente supiera de que era moneda buena. Exacto. Y las que eran encontradas como falsas o como febles eran entonces cortadas por la mitad para que la gente también supiera que esas no eran monedas legítimas. Y hay todo un historial sobre resellos en esta región, partiendo del siglo XVII, desde mediados del siglo XVII.
eh, con, digamos, resellos conocidos, unos sí, otros no, otros más, otros menos. Eh, y me ha tocado hacer investigaciones sobre el tema y una parte de esos resellos están descritos en el libro sobre monedas de necesidad para Guatemala. Ahora, también ha habido monedas de necesidad en años posteriores que, 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 que no se ajustaban a las normas vigentes. Eso sucedía cuando había alguna guerra interna, por ejemplo, o en el caso salvadoreño, en el año de 1828, cuando San Salvador fue invadido y sitiado por fuerzas guatemaltecas y de la federación misma. Y El Salvador tuvo que acuñar moneda provisional, que si bien tenía un diseño que la identificaba claramente como moneda salvadoreña, pero cuyo contenido de plata era menor que lo que decía la norma. O otros casos en los que hubo algún desastre natural, algún terremoto o una placa de langostas que han ellas originado mucho daño, y entonces algunos estados tuvieron que emitir moneda que no se ajustaba a las normas. Y eso es por lo que hay entonces tanto monedas de necesidad como otras reselladas para garantizar de que ellas podían circular. Es correcto. Y también aquí hay que puntualizar para nuestro foro de otros países, particularmente de México, que las distancias territoriales en Centroamérica son mucho más cortas, Por cierto. a diferencia de lo de México, ¿no? Que no podemos decir desde Chihuahua a Quintana Roo hay miles de kilómetros de distancia, ¿no? Claro. Entonces, esta particularidad de tener los territorios tan cercanos en Centroamérica hizo más ágil este tipo de moneda que acaba de describir don Roberto. Así es, así es. Perfecto, pues mil gracias. Mire, de estar platicando de este tipo de charlas es donde van saliendo los temas. Entonces, es lo que ha llamado la atención, ¿no? En el foro, que ha sido bien recibido charlas numismáticas, y le reitero mi agradecimiento, don Roberto. Carlos, es un gusto. Creo que está usted haciendo una labor muy interesante, muy útil para diseminar esta información, porque de alguna manera abre interés, abre otros horizontes. Cuando uno escucha alguna noticia y si le interesa, uno comienza ahí investigando un poco más, y eso pues es ahí enriquecedor para el interesado. Y si hay una característica que los numismáticos y los coleccionistas tenemos, es el interés por ese algo diferente que hay en cada moneda. Así que yo quiero felicitarle y quiero agradecerle por esta serie de charlas que contribuyen positivamente para nuestro hobby común. No, muchas gracias, gracias por sus palabras. Créame que ha valido la pena este tipo de esfuerzo, de estar haciendo un espacio en cada, pues lo hemos dicho, ¿no? Tanto el invitado como su servidor tenemos que ponernos de acuerdo en ciertos tiempos o lugares, porque últimamente ha habido apertura en este aspecto de cibernético, de enlazarnos y todo, pero luego no coinciden los tiempos, ¿no? Si no es por trabajo, por familia, hasta por descanso mismo, ¿no? Pero aquí estamos haciendo el esfuerzo, y yo nada más quiero reiterar el agradecimiento, porque yo me doy
satisfecho al saber que esto está generando, como don Roberto Jovel lo menciona, pues que varios compañeros se sumen en este afán de investigar y hacer un poco más certero, verdadero nuestra historia, enfocada simplemente de la mano con la numismática. Entonces, gracias nuevamente, don Roberto, y en esta ocasión pues nos vamos a tener que despedir. De parte desde México le envío un fuerte, fuerte abrazo, caluroso saludo. Yo se lo devuelvo. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente. Pues hasta aquí esta charla numismática que esperemos sea de interés para ustedes y sobre todo que les sirva de provecho, que les sirve, que utilicen este tipo de información. Hasta luego.